Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Nos vamos a abordar algunas cuestiones que son muy importantes para la Argentina, en particular cuando estamos en un año electoral, cuando tiene mucho que ver la cuestión legislativa y cuando esa cuestión legislativa, afortunadamente, porque es una de las cosas, de los puntos que tiene a favor el sector agropecuario, que más allá de las entidades gremiales que lo representan, mejor, peor, hay una entidad que, yo siempre lo digo, muy en silencio, trabaja todos los días en el Congreso Nacional para que algunas cosas salgan, porque necesita el sector agropecuario leyes muy importantes, y otras a veces para que no salgan, porque a veces los intereses son contrarios. O por lo menos que no salgan, pero sí alertarles a los legisladores de lo que pueden estar votando, como podría haber sido el tema, y después me corregirán si esto no es así, la cuestión de la ley de humedales. Está con nosotros Florencia Ricciuti, es directora legislativa de la Fundación Barbechando, y de esa fundación me refería. ¿Cómo está, Florencia? Hola, Horacio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Todo muy bien, el gusto es mío. Bueno, en principio, cada vez que hablo con alguien de la fundación, quiero que me cuente qué es Fundación Barbechando, porque sé que hay gente que no lo sabe. Si bien hay muchos productores y muchos allegados a la actividad que conocen lo que hace la Fundación Barbechando, otros no, y la verdad que es bueno refrescarlo. Está muy bueno y siempre, como decís, está bueno refrescar un poquitito de qué se trata lo que hacemos en Barbechando. Barbechando ya hace 15 años que empezó a caminar los pasillos del Congreso, en su momento en una forma un poco más reactiva. Nosotros nacimos cuando fue el debate de la 125 por las retenciones móviles y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía el Congreso de la Nación. Hoy por hoy Barbechando trabaja directamente con diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos. Tengamos en cuenta que por suerte no hay mayorías automáticas en el Congreso de la Nación, así que siempre hace falta el 51% de los votos para aprobar cualquier ley. Entonces ese es un poco nuestro norte y lo que nos obliga siempre a generar el diálogo. Lo que buscamos es medir el impacto de los proyectos de ley y tratar de empujar una agenda que promueva el desarrollo del sector productivo. Nosotros hablamos del sector agroindustrial, pero en resumidas cuentas eso es lo que hacemos, buscando siempre que el Congreso, donde conviven todos los partidos, las diferentes representantes de las provincias, traten de buscar los acuerdos para generar las políticas públicas que deben salir de ese espacio y que el Poder Ejecutivo, como una coyuntura de 4 años, debe ejecutar. Ahora, no me equivoco si afirmo que la cuestión de la ley de humedales hubo mucha tarea de ustedes y de otros que estuvieron allí presentes, de otras entidades, tratando de alertar de los peligros que se corría si se aprobaba una ley de esas características, sobre todo para lo que son las provincias productoras, no solo de los cultivos tradicionales y la ganadería, sino también ligados a economías regionales y también ligado incluso a la minería. Totalmente, y yo creo ahí, Horacio, que la clave fue haber podido generar un mensaje común dentro del sector agropecuario. Cuando fue el tratamiento de la ley de humedales, desde Barbechando con otras organizaciones vinculadas al sector, nos acercamos al Congreso de la Nación y en una audiencia pública con diputados, y también hubo incluso senadores, y había varios oyentes de oficio, lo que hicimos fue alertar sobre el riesgo que podía implicar si esa ley empezaba a correr el día de mañana. Y eso es lo que nosotros siempre rescatamos, ¿no? Medir el impacto de los proyectos de ley. ¿Qué pasa cuando esa ley empieza a implementarse y los riesgos que podía generar? Cuando aparte siempre tratando de destacar que hay un montón de legislación vigente que en realidad el problema es que no se cumple. Entonces a veces también tratar de evitar la inflación legislativa y buscar un poco más ir sobre la legislación que hoy ya existe, ¿no? ¿Para qué seguir generando leyes si en realidad lo único que hace falta es presupuesto y control sobre las ya existentes? Entonces, en esa reunión que fue creo que histórico, ¿no? Para lo que venía siendo la expresión del sector agropecuario en el Congreso de la Nación, varias voces, en ese momento éramos más de 20. Imagínate que estaba el INTA, había representantes de las gremiales, de algunas organizaciones técnicas, también estábamos nosotros desde Barbechando. Le mostramos a los legisladores cómo podía haberse impactado toda la Argentina básicamente con el proyecto de ley que estaba en debate.
Y en esa reunión, para que te des una idea, yo te diría que 5 o 6 legisladores, en cuanto arrancó el debate y escucharon las 3 exposiciones que dieron inicio, se levantaron y se fueron, porque se dieron cuenta un poco para dónde, la importancia del argumento técnico, ¿no? Y entender que estos no son fundamentalismos. Acá lo que nosotros tratamos siempre de plantear es que esto es con datos objetivos, no es que estamos buscando llevar agua para nuestro molino, ¿no? Entonces, en esa línea es que creo que el debate de humedales en su momento se frenó. Obviamente es una ley que posiblemente vuelva a surgir, pero bueno, en este momento quedó en el Congreso en el tintero. Decime, ¿el 2023 ha sido un año perdido en materia legislativa? Te diría que sí, todavía nos queda transitar 4 meses, pero ya el balance da bastante malos resultados. Menos de la mitad de las sesiones de lo que veníamos viendo el año pasado, solamente hubo 6. La mitad de las leyes que se sancionaron respecto del 2022, tuvimos 20 contra 40 casi que hubo el año anterior, y lo mismo, una merma en la actividad de las comisiones. Para tener más o menos un panorama, algunas comisiones, Horacio, ni siquiera se llegaron a constituir o a refrendar sus autoridades, ¿no? Que es casi un trámite express. En el Senado ese número asciende al 60%. O sea, solamente el 40% de las comisiones tuvieron algún tipo de actividad. Después el resto, vía muerta. Entonces, creemos que es un poco la lógica, ¿no? Que está instalada propia de los años electorales, que ojalá se pueda cambiar, porque me parece que no es justo para los argentinos. Los argentinos necesitan un Congreso activo, ¿no? Lo necesita la ciudadanía, lo necesita la economía, pero bueno, entendemos que de cara al 10 de diciembre, ahí vamos a tener un fin de año bastante movidito, incluso antes, ¿no? Porque ya en octubre vamos a conocer quiénes son los que van a asumir, más allá de que haya un no balotaje, y posiblemente ya estén empezando a haber negociaciones de lo que ya creemos que, independientemente del signo de gobierno que empiece a gobernar a partir del 10 de diciembre, van a haber un paquete de iniciativas bastante grandes que va a tener que tratarse en lo que es el verano legislativo. ¿Hay proyectos de ley que estén por perder estado parlamentario? Mira, proyectos de ley con estado parlamentario que estén a punto de caerse el año que viene, hay unos cuantos, pero ninguno que esté en debate sobre la mesa. Sí, quizás algunos que hayan tenido algún tipo de movimiento este año. Por ejemplo, en la ley de fomento de exportaciones todavía le queda un año más de vida, ¿no? Porque se presentó durante el 2023. Entonces le queda todo el 2024 para poder ser debatido. Después hay algunos proyectos más vinculados, hay paquetes, ¿no? de iniciativas que son bastante como recurrentes todos los años. Semillas, el tema de buenas prácticas, la agenda ambiental siempre está muy activa en el Congreso de la Nación, el tema humedales sigue muy vigente, buenas prácticas agropecuarias, todos esos proyectos siguen en la agenda, pero lamentablemente, Horacio, de más de 120 proyectos de ley vinculados al agro que se presentaron en el 2023, solamente hubo novedades para 2. Una media sanción para una ley de fomento de productos orgánicos y después un dictamen para un proyecto de trazabilidad de la pesca. Entonces, eso es un poco también el reflejo del estado general del Congreso, ¿no? No hay que adjudicarlo exclusivamente a las comisiones vinculadas al agro, sino que es una réplica de lo que está pasando a nivel general. Tenemos, yo te diría, un cuarto del Congreso de la Nación de campaña directa, ¿no? Porque ellos mismos son precandidatos a algún cargo, y después tenemos a toda la gente que los está acompañando. Entonces, eso genera una paralización que sinceramente no es nada bueno, cuando sabemos que el rol de los legisladores es estar presentes en el Congreso de la Nación legislando para los argentinos. Reitérame ese dato que me conmueve. 120 proyectos presentados y solo obtuvieron movimientos, ni siquiera se aprobaron. O sea, los orgánicos que presentó el diputado Patri de Formosa, le falta todavía media sanción de Senado, y el otro es un proyecto de trazabilidad de la pesca. También ese es de la pesca. Trazabilidad de la pesca, exactamente. Eso es un proyecto que viene por 2 iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero eso es en líneas generales.
Para que tengas una idea, 2.100 casi proyectos de ley se presentaron en lo que es el primer semestre. Nosotros lo contabilizamos de enero al 14 de julio. De esos 2.100 proyectos de ley, solamente el 1% se convirtió en ley, que tampoco es muy distinto al promedio general, ¿no? Porque el año pasado había sido 1.2, el año anterior sí había sido un poquitito más alto, pero el Congreso no es lamentablemente un organismo que esté muy activo, ¿no? Y me parece que es algo que deberíamos empezar a enfocarnos un poco más. Por eso creo que es también importante tratar de empujar esa agenda y no estar esperando siempre que el Poder Legislativo reaccione. Nosotros como representantes de la voz del campo en el Congreso, lo que hacemos es eso, es acercarnos a los legisladores, no solamente cuando ellos traen una propuesta, sino nosotros también acercar las propias. Porque si no esos espacios los empiezan a ocupar con otras agendas, también obviamente válidas, ¿no? Pero también entender que tenemos que tratar de empujar la propia agenda del agro. E incluso es un poco empezar de nuevo, ¿no? Porque en octubre se van a conocer quiénes son los legisladores que van a asumir en diciembre, con lo cual ahí tenés que empezar de nuevo a tomar contacto con los legisladores para conocerlos, para ver qué piensan, para alcanzarle una carpeta. A partir, yo te diría que el trabajo empieza, el formal el 10 de diciembre, porque es cuando oficialmente empieza el mandato. Pero previamente ya se pueden empezar a hacer todos los contactos. Incluso hay muchos precandidatos que ya están, ¿no? Digamos, acercándose a distintas instituciones vinculadas al sector agropecuario. Pero sí, todas las renovaciones legislativas, nosotros en Barbechando eso lo conocemos muy bien, que encima son cada 2 años. Tenemos que volver a tomar contacto con todos esos legisladores. Pero te digo así todo, Esteban, Horacio, que tenemos legisladores que en el último tiempo uno ve un congreso con un nivel intelectual que la verdad que dan ganas de meterse y conversar con los legisladores. Hay muchos legisladores que no necesariamente vinculados al campo tienen ganas de saber y tienen ganas de impulsar esas iniciativas. De hecho, de esa agenda que te contaba de los 100 proyectos nada más vinculados al agro que se presentaron y de los cuales solamente 2 avanzaron, el 80% han sido presentados por legisladores sin vinculación agropecuaria, ¿no? Pero que entienden la importancia que tiene el interior productivo. Y hago la última, ¿cómo se sustenta el accionar de Barbechando? Porque allí hay trabajo, hay viajes, hay tiempo, hay un capital humano puesto al servicio del sector. ¿Cómo se financia? Barbechando es una organización de la sociedad civil que está financiada 100% por productores, cámaras, empresas, distintas sociedades rurales, distintos grupos CREA. Hoy somos alrededor de 400 personas que a través de sus empresas agropecuarias hacen un aporte a Barbechando y siempre entendiendo lo que es la importancia de ponderar al Congreso de la Nación como ese espacio donde deberían generarse las políticas públicas. Pero Barbechando siempre fue financiado por productores, hoy seguimos en esa línea, venimos creciendo, aproximadamente cada una semana tenemos nuevas incorporaciones de nuevos miembros y la verdad que estamos muy contentos con ese crecimiento. En los últimos 2 años hemos aumentado al 100% nuestra base de barbechantes, como nos gusta llamarlos, y con una identidad muy federal, ¿no? Tenemos representantes en todo el país, Horacio, completamente, y de producciones no solamente tradicionales, sino también tenemos productores de nueces pecan, tenemos productores de arroz, tenemos productores de distintos tipos de economías regionales, así que estamos muy orgullosos de este equipo de trabajo. No, está bueno saber que lo que ustedes hacen del otro lado tiene el correlato del productor, que no solo se interesa, se involucra y quiere conocer lo que ustedes hacen, sino que también aporta, porque cuando aporta también se compromete más y también es un buen momento para siempre hacerle ver a aquellos que no están colaborando, que no se están acercando, que lo hagan porque en definitiva es un recupero, una inversión
así como invierten en su campo y invierten en su ganado y en sus producciones, invertir también en estas cuestiones, porque allí en el Congreso se define el futuro de la actividad agrícola y muchas veces una mala ley que no está bien defendida termina haciendo mucho daño. Horacio, es tal cual lo que decís y el sector agropecuario es muy bueno, tranqueras adentro, ¿no? Pero sería muy bueno que también dentro de sus presupuestos pudieran incluir una línea vinculada a la participación política, que participar políticamente no significa que tenga que ser exclusivamente en forma partidaria. Nosotros nos definimos como una institución política apartidaria. Entonces, entender que nosotros desde nuestras propias actividades productivas podemos hacerlo mejor o de la mejor, pero si lamentablemente no tenemos reglas claras o generamos cierta estabilidad o previsibilidad, eso cada vez va mermando y se hace más difícil. Entonces, desde Barbechando lo que buscamos es tratar de impulsar políticas públicas en el Congreso de la Nación para que en la Argentina, siempre teniendo en cuenta el bien común y en particular el sector agropecuario, pueda generar el desarrollo con vías de poder salir a flote, que Argentina es un país lleno de oportunidades, así que en esa línea vamos. Florencia, agradecido por estos minutos, felicitaciones por el trabajo que han hecho y que vienen haciendo hace tantos años, y bueno, abogar porque este Congreso Nacional alguna vez se ponga las pilas, porque evidentemente es uno de los poderes del Estado y en ese sentido andamos bastante flojitos. Un gran saludo. Lo mismo para vos, un abrazo grande. Florencia Ricciuti, directora legislativa de la Fundación Barbechando. Mire, los tenemos a los de Barbechando como el tábano, allí detrás de los legisladores, y aún así los tienen que andar corriendo con bolsa. Honestamente, es hora que el Poder Legislativo se ponga las pilas porque el país ya no tiene tiempo. Lo que nos está pasando amerita que a partir de octubre todos los que tengan que asumir en todos los cargos tengan gestión y vocación de servicio. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.